Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La República del Tono. No cambiéis de canal todavía, no os habéis equivocado. Como sabéis y como hablamos en el capítulo anterior, el señor Alejandro esta semana tenía muchísimo lío, ¿no? Preproduciendo el nuevo disco de Sarria. Y estoy hablando con él sobre la posibilidad, ¿no? De qué le parecería hacer como pequeños vlogs personales, ¿no? Cada X tiempo, que creo que son igualmente interesantes. Por supuesto, esto no va a cambiar que cada lunes haya un capítulo nuevo de La República del Tono compartido, ¿no? Con Alejandro y yo, ¿no? Compartiendo con vosotros lo que más nos gusta, ¿no? Que es el mundo de la guitarra. Pero bueno, cuando no se pueda, pues cuando yo esté de viaje, cuando él esté de viaje tocando, cuando yo lo que sea, hemos hablado, pues eso, que cada X tiempo se puede hacer un blog personal, ¿no? En este caso el Waka Blog, para mi caso, que lo llame él como quiera, ¿no? El Alejandro Blog, Ale Blog, Hidalgo Blog, eso ya verá él, ¿no? Y lamentablemente esta semana hemos tenido la pérdida de uno de los mejores guitarristas de la historia, sin duda, ¿no? Como es Jeff Beck. Y además de repente, ¿no? Estaba tocando, creo que tenía 77 o 78 años y tal, y estaba tocando al nivel de siempre. O sea, hay gente que obviamente cuando llega a cierta edad pues toca peor, ¿no? Pues por lo que sea, ¿no? Porque ya no tiene tiempo para tocar, por articulaciones, salud, lo que sea, ¿no? Pero Jeff Beck estaba ahí mantenido, ¿no? En el Olimpo de los mejores. Su última gira acompañado de Johnny Depp, ¿no? O Johnny Depp acompañado de Jeff Beck, como queráis llamarlo, ¿no? Después del famoso juicio, ¿no? Montonazos de vídeos de esa gira, de hecho ha muerto en la gira, ¿no? De repente de una meningitis. Y he pensado que molaría hacer un pequeño homenaje, ¿no? Al señor Jeff Beck, hablando un poco de su historia y lo que hizo, ¿no? Por nuestro mundo de la guitarra. Y bueno, como sabéis, un poco de Wikipedia. Esto no va a ser un documental, ¿no? De Jeff Beck, y tampoco voy a describir todos y cada uno de los discos y de las historias que hizo Jeff Beck, porque sabéis que no creo que sea tampoco súper importante, ¿no? Sí que voy a repasar momentos de su carrera que creo que son obviamente dignos de mención, ¿no? Bueno, el señor, empezando por el principio, Geoffrey Beck, creo que era Arnold Beck, ¿no? Obviamente antes de hacer esto me he leído un poquito, ¿no? Su biografía y algunos libros que tengo de él, los he repasado un poquito. Pero ya digo, no os voy a dar tampoco fechas exactas ni nada porque creo que no es lo importante, ¿no? Sino lo importante es lo que hizo este señor por nosotros, ¿no? El señor Jeff Beck nace año 44, ¿no? En Inglaterra, y desde temprana edad tiene un feel por la música que es indiscutible, ¿no? Él oye al señor Les Paul, nada más y nada menos, por la radio cuando tenía 8 años, y le pregunta a su madre: mamá, ¿eso qué es? Y dice: eso es una guitarra eléctrica, hijo. Tal. Y desde ese momento él queda totalmente enganchado, ¿no? A nuestro instrumento favorito. Sin embargo, su familia no tiene dinero, ¿no? Para comprarle al señor Jeff Beck su primera guitarra, así que Jeff pues empieza a intentar construir, ¿no? Al más puro estilo Brian May. Intenta construir guitarras con tablones, cuerdas, cajas de cigarros, ¿no? Lo conocido como cigar box, ¿no? Hoy en día. De hecho hay fotos, ¿no? de esas guitarras online, ¿no? Que pone Jeff, ¿no? En la pala en algunos sitios y tal. Y obviamente, bueno, con más o menos, él comenta en algunas entrevistas que consigue afinar en una tonalidad en concreto, en plan que afinen en mi, pero en nada más y tal. Bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Estamos hablando de un Jeff muy joven todavía, ¿no? Hasta que un buen amigo suyo le deja su primera guitarra con la que aprende durante toda su adolescencia, ¿no? Acabado el colegio, el señor Jeff Beck se va a estudiar al Colegio de Artes de Wimbledon, ¿no? Y ahí pues sigue desarrollando esa habilidad, ¿no? Que tenía con la guitarra eléctrica. Y hay un momento particular en el que yo creo que cambia la historia, es un momento muy importante. No solamente cambia la historia de Jeff Beck, sino casi la historia de la música contemporánea como la conocemos hoy en día. Y es que la hermana de Jeff Beck iba al colegio con un señor llamado Jimmy Page. Y el señor Jimmy Page en ese momento ya tocaba también la guitarra eléctrica, así que la hermana de Jeff Beck les presenta, ¿no? Y se vuelven amigos casi de inmediato, ¿no? Obviamente estamos hablando de probablemente principios de los 60, más o menos, ¿no? Y claro, estamos hablando de una época en la que no había un foro de guitarristas donde tú te podías juntar y hablar de lo que más te gustaba, ¿no? No había un grupo de WhatsApp ni la República del Tono donde poder obtener información, así que cuando tú tenías algo en común con alguien que no era algo súper
que se llevara mucho en la época, ¿no? Por así decirlo, como era, por ejemplo, la guitarra eléctrica, pues enseguida, ¿no? Hacías buenas migas, ¿no? Como pasa casi hoy en día, pero obviamente en un contexto mucho más diferente, ¿no? Así que nada, el señor Jimmy Page y el señor Jeff Beck se vuelven muy amigos, tocan juntos, ¿no? Supongo que hacen jams, quedan, hablan de discos, etcétera, etcétera. Cada uno obviamente sigue sus propios caminos, ¿no? Y Jeff Beck empieza a hacer sus pinitos, ¿no? En la escena local de Londres, donde empieza a tocar con diferentes bandas, ¿no? The Tridents, los no sé qué, tal. Bandas que, bueno, tienen cierto renombre, pero no dejan de ser bandas que tocan en garitos pequeños, ¿no? Hasta que el año 65 es el año en el que todo cambia, ¿no? Para el señor Jeff Beck, cuando otro señor también conocido de la escena musical, el señor Eric Clapton, decide dejar una banda ya bastante reconocida de la época, ¿no? Bastante famosa, llamada los Yardbirds, ¿no? Los Yardbirds en un principio deciden llamar a Jimmy Page para reemplazar a Eric Clapton, ¿no? Jimmy Page en ese momento estaba haciendo trabajos de estudio, ¿no? Trabajos de sesión y tal, y decide que en ese momento no le apetece hacer eso, por el motivo que sea, pero decide recomendar a su buen amigo Jeff Beck, decir, pero tengo un colega que toca de la hostia, ¿no? ¿Por qué no le llamáis a él? Así que el señor Jeff Beck entra en esa famosa formación, dando paso a quizá la época más exitosa de los Yardbirds, ¿no? Cuando tienen más éxitos tanto en la radio como a nivel de popularidad, ¿no? Sin embargo, Jeff Beck solo estuvo en esa formación un añito y medio, ¿no? Lo que sucede después es que Jimmy Page entra en los Yardbirds como bajista primero y después como guitarrista. De hecho, hay alguna grabación con los dos, con tanto Jeff Beck como Jimmy Page tocando la guitarra. Y Jeff Beck se ve que es un tío bastante particular, ¿no? Y bastante, bueno, que tiene su carácter. Así que en algunos sitios he visto que el tío decide dejar los Yardbirds porque, bueno, él tiene una gran amistad con Jimmy Page, pero también no le gusta compartirlos solos, etcétera. En otros sitios se lee que es despedido. Sea como sea, él deja los Yardbirds. Sin embargo, claro, esto hace que él sea uno de los guitarristas más demandados, ¿no? de la época, porque claro, siendo un tío que tocaba tan tremendamente bien y un tío que había tocado una banda tan exitosa, pues empiezan a intentar reclutarle muchas bandas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se dice que Pink Floyd intentó, pensó, ¿no? en Jeff Beck como guitarrista antes de que entrara David Gilmour, ¿no? Como guitarrista de la banda Pink Floyd, que luego harían historia también, ¿no? Por su parte. Pero se dice que nadie se atrevió, ¿no? a hablar con Jeff Beck para que entrara en la banda, ¿no? Así que al final entró David Gilmour. También se dice y se rumorea que un poquito más adelante, tras la muerte de Brian Jones de los Rolling Stones, se dice, no, esto ya es un hecho más comprobado, ¿no? Que se llamó a Jeff Beck para sustituir a los Rolling, y él mismo en entrevistas dice que voló a lo que sea, donde sea, ¿no? No recuerdo la ciudad, pero que voló cuando Mick Jagger le dijo, oye, vente a hacer unas grabaciones para nosotros, sin saber él que eso era como, entre comillas, una audición o tal. Y cuando llegó ahí, él vio como montones de guitarras fuera, tal, no sé qué, y preguntó qué es lo que estaba pasando, y Mick Jagger le dijo, pues estábamos audicionando nuevos guitarristas para la banda, pero hemos dejado de audicionarlos porque has venido tú, y tal, cosa que él no sabía, y vamos a decir que educadamente declinó la oferta. Y digo educadamente porque luego Mick Jagger y él hicieron varias colaboraciones juntos a lo largo de la historia y tal, y tocó con los Rolling alguna que otra vez y tal. Entonces intuyo que quedaron como buenos amigos. Pero en palabras de Jeff dijo que, que los Rolling era una banda de 3 acordes y que no, o sea, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero que no le proporcionaba ningún tipo de inspiración, ¿no? Y de alegría a tocar en esa banda, ¿no? Jeff Beck siempre ha sido un tío muy intranquilo, ¿no? Con su forma de tocar, siempre ha investigado muchísimo, siempre ha tirado por donde le ha parecido, ¿no? Y es una cosa que es muy, muy respetable, ¿no? Sin duda por eso, aun siendo un guitarrista muy conocido, no ha llegado al Olimpo, ¿no? De otra gente, pues como ha sido, pues sí, Keith Richards o David Gilmour o Jimmy Page y tal. Recordemos que todos esos guitarristas siempre han estado apoyados de bandas y de éxitos en la radio, ¿no? Como han sido, pues, Stairway to Heaven, ¿no? Para los Rolling o The Wall, ¿no? Para Pink Floyd. Y eso, quieras o no, te lleva a un público muchísimo más amplio, ¿no? Y Jeff Beck siempre ha ido un poco a su bola, ¿no? Por así decirlo, y siempre ha llenado como pequeñas salas, pequeños clubs, más o menos pequeños o más grandes, dependiendo de ciudades, ¿no? Pero nunca ha hecho
una gira de estadios, ¿no? Y nunca ha llegado al Olimpo de otros grandes guitarristas, ¿no? Sin embargo, todos ellos dicen que Jeff Beck ha sido probablemente uno de los mejores guitarristas que ha caminado sobre la faz de la tierra, ¿no? Y duda no les falta, porque si oyes a Jeff Beck tocar es incomparable, ¿no? con cualquier otro. Pero volviendo a la historia, dejando los Yardbirds, el señor Jeff Beck produce un éxito en la radio, ¿no? No sé cómo se llama, High Howling Lightning, lo que sea, ¿no? Cantando él, a lo que él también dice que es como ese gran peso que va a tener que llevar a la espalda toda su vida, porque él no quería cantar, pero en ese momento manager, productor, decide convencerle para poder pagar facturas, para ser un tío más conocido y tal. Produce 2 singles, uno de ellos se vuelve, te digo, tremendamente conocido, y el tío se da cuenta cuando sale del estudio y la recepcionista del estudio está tarareando la canción y dice: oh Dios mío, ¿qué he hecho?, ¿no? En palabras de una entrevista suya. Y bueno, después de eso, él dice que no quiere obviamente hacer giras y tener que cantar esa canción primero de todos, porque él no es cantante, aunque de pequeño ya cantaba en un coro, ¿no? Y no sé, o sea, si oímos la canción, dejaré el título por aquí escrito, ¿no? Porque no me acuerdo exactamente cómo se llama la canción, pero no canta mal el tío, de hecho le habría ido bien, ¿no? Pero no era su mayor aspiración, por así decirlo. Así que después de eso decide montar un grupo llamado Jeff Beck Group, ¿no? En el que hace, que es lo que estamos escuchando ahora, por cierto, de fondo, en el que hace 2 discos antes de los 70, ¿no? Y un tercero después de los 70, en el 72 creo que es, con el cantante Rod Stewart, ¿no? Ya con un cantante, un jovencísimo Rod Stewart, y no famoso, ¿no? Ronnie Wood al bajo y tal. Una formación de All Stars que en ese momento obviamente no eran gente tan conocida, ¿no? Pero bueno. Por cierto, por otra parte, Jimmy Page, hablando de formaciones no conocidas, se queda en los Yardbirds. Los Yardbirds van cambiando de formación hasta que entra el señor John Bonham, ¿cómo se llama el bajista? John Paul Jones, creo que se llamaba el bajista. Bueno, John Paul Jones o lo que sea, y deciden cambiar el nombre a Led Zeppelin. O sea que, por eso decía, ¿no?, que el momento en el que se conocieron Jeff Beck y Jimmy Page, ¿no?, cambió la historia, primero por una parte porque Jeff Beck se volvió, cuando Jimmy Page lo llama para entrar en los Yardbirds, y eso le abrió puertas a la carrera que ha tenido, y cuando los Yardbirds después van cambiando de formación y cambian el nombre a Led Zeppelin, ¿no? Y luego entra Rod Stewart, que también tiene una carrera súper fructífera después, bueno, en fin, millones de cosas, ¿no? Y bueno, el señor Jeff Beck es un gran amante de los coches, de los hot rod, ¿no?, que son estos coches tan grandes, ¿no? Tan grandes, ¿no? Estos coches como sobrealimentados, ¿no? Como el de ZZ Top, ¿no? En los videoclips, ¿no?, de Touch y tal. Tiene un accidente en el 69, lo cual le impide tocar, ¿no? Se fractura el cráneo y deja de tocar 2 añetes, ¿no? Hasta que en el 71 decide volver, saca otro disco con el Jeff Beck Group, lo dejan, va dando coletazos, hace otra banda que no es importante porque a mí personalmente no me gusta mucho esa banda, ¿no? No es hasta muchos años después, en año creo que es 70 quizá 85, en el que lanza su disco en solitario, que le brindaría la fama que hoy en día es merecida, ¿no?, que es Blow by Blow. Creo que es año 85, si no estoy equivocado, si no luego lo corregiré. Ya he dicho, esto no es importante, ¿no? Yo tampoco, mucha Wikipedia, pero yo tampoco soy Dios, y como veis, prefiero tener la conversación abierta de lo que opino de Jeff Beck que no leer el papel, que la fecha no es importante, ¿no? Blow by Blow, un disco donde Jeff Beck ya se ve como los coletazos que va dando hacia un tío que toca muchísimo más vocal, ¿no?, que intenta cantar con la guitarra. Los discos de Jeff Beck Group son mucho más blues rock, ¿no? Quizá influenciados mucho por un Eric Clapton que entraría en Cream, ¿no?, y que montaría ese trío, por un Jimi Hendrix, ¿no?, que ya estaba ahí también a tope en la época. Y en esta banda es como algo mucho más íntimo, mucho más vocal, mucho más menos, no sé, más experimental y menos blues rock, ¿no? Sí, obviamente, ¿no?, muy influenciado todavía por eso, ¿no?, por ese tipo de música, pero ya intentando como coger la guitarra como un instrumento para hacer melodías y no solamente solos y riffs, por así decirlo, ¿no? Este disco obviamente le da muchísimo reconocimiento, y uno de los temas más famosos, curiosamente, es 'Cause We End Up as Lovers, ¿no?, porque acabamos como amantes. Yo creo que no hay guitarrista que no haya intentado sacarse esa melodía, ¿no?, y es tremendamente difícil hacer que cada nota cuente, ¿no?, y tenga el feeling que tenía él, ¿no? Ese tema, por si no lo sabéis, compuesto por Stevie Wonder, ¿no? Es uno de los temas más famosos de Jeff Beck y está compuesto por Stevie Wonder, ¿no? Como siempre el señor Stevie, leyenda, ¿no?, de la música también. Jeff Beck sigue dando coletazos, sigue
sacando disco tras disco tras disco, ¿no? A nivel personal, ¿no? Y bueno, se convierte en uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, ¿no? No vamos a analizar todos sus discos, son un montón. Gana 8 Grammys, ¿no? Una carrera súper fructífera y un tío que, hablando un poco del equipo, ¿no? Ya que esto se llama La República del Tono, ha pegado coletazos, ¿no? Desde tocando con Squiers y Telecaster al principio. De hecho, se le ve que tenía una Telecaster que alguien modificó para que tuviera el, digamos, el apoyabrazos recortado como las Strato, ¿no? Y es gracioso porque ves esa Squier a la que se le puso una pastilla de mástil también, ¿no? Pero recortada por aquí, ¿vale? Y sin pintura, ¿no? Lo cual es bastante... O sea, el contorno del cuerpo, ¿no? Que se dice. Después, en una época mucho más adelante, tocó con Les Pauls muchísimo tiempo, ¿no? Con varias Burst, años 59, años 60. Siempre el tío dijo que tenía muchos problemas, ¿no? Porque se le rompía la pala cada 2x3, ¿no? Ese gran defecto que tenían las Burst. Se le ve también con una guitarra muy parecida a esa, ¿no? Un año 54, pero cambiada a puffs, cambiada a humbuckers y pintada en un color como ox blonde, ¿no? Un poco rojizo y tal. Pero sin duda la guitarra por la que Jeff Beck será recordado es la Strato, ¿no? Ese movimiento que hacía él con el tocando sin púa, ¿no? Con la palanca y el volumen, ¿no? Simplemente brutal, ¿no? Y algo que quería comentar, Jeff Beck al principio tocaba con Vox, ¿no? Luego se pasó a Marshall, luego tocado con de todo, ¿no? Y muchos de los guitarristas que la han visto en directo, yo no he tenido esa suerte, ¿no? Siempre que he tenido oportunidad de ver a Jeff Beck en directo, no por A o por B no acabó sucediendo, ¿no? Y es algo que obviamente me arrepentiré toda la vida, pero algo de lo que todo el mundo está de acuerdo es el que el señor Jeff Beck, ¿no? Desde Eric Clapton a Jimmy Page a todos los guitarristas contemporáneos, ¿no? Dicen que Jeff Beck tenía el tono en los dedos, ¿no? En las manos, y es que era capaz de coger cualquier guitarra, de lo que sea, enchufarla a cualquier sitio y sonar exactamente como Jeff Beck, ¿no? Así que, aunque esto se llame La República del Tono, y aunque siempre estemos hablando aquí de cómo suena los Marshall, ¿no? Cómo suena una Strato, cómo suena una Telecaster, cómo... Al final recordemos que la forma que tú tenías de tocar las notas, ¿no? Lo que tienes en tu cabeza, ¿no? La forma en la que atacas las notas, ¿no? El dinamismo que tienes, exactamente igual que la forma de hablar. Todos hablamos castellano, pero cada uno tiene una forma de hablar diferente. Alejandro no habla como yo, ya no porque tenga un acento más andaluz, ¿no? Que yo, sino porque somos personas diferentes, ¿no? Y la forma de comunicarnos es diferente. En la guitarra pasa lo mismo, ¿no? Y el señor Jeff Beck es una persona que, se enchufara donde se enchufara, sonaba a él, ¿no? Así que el mensaje que quiero transmitiros, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que el equipo es muy importante, pero más importante es saber transmitir el mensaje que uno lleva dentro y saber transmitir exactamente lo que uno quiere decir, ¿no? Y es algo en lo que Jeff Beck demostró gran maestría y que le ha valido millones de cumplidos, ¿no? A lo largo de su historia. Así que poco más desde aquí, ¿no? Desde mi estudio, Mallorca, la República del Tono. Te echaremos de menos, señor Jeff Beck. Nos vemos el lunes que viene con Alejandro. Keep rocking.